Bienvenido a Lectura Bíblica. Es muy grato compartir contigo unos minutos de audio y lectura donde nos adentramos en las inspiradoras páginas de la Biblia. También te felicitamos, estamos por terminar este maravilloso año donde los relatos más fascinantes y la revelación más comprometedora se hizo a nosotros parte de cada día. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de vida, que produce 2 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis capítulo 22 versos 1 y 2. El libro de Ezequiel, capítulo 47. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente, por debajo de la puerta del templo, y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte, y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua, y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros, y una vez más, me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros, y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó: Hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: Este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde En-Gadi hasta En-Eglaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. Pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer, y las hojas se usarán para sanar. Esto dice el Señor soberano: La tierra para las 12 tribus de Israel se dividirá de la siguiente manera. Los descendientes de José recibirán 2 porciones de tierra. Las demás tribus recibirán partes iguales. Yo juré solemnemente que daría esta tierra a los antepasados de ustedes, y ahora pasará a sus manos como posesión. Estos son los límites de la tierra. El límite norte irá desde el mar Mediterráneo hacia Etlón, luego seguirá por Lebo Hamat hasta Sedad, y de allí se extenderá a Berota y Sibraim, que están en la frontera entre Damasco y Hamat, y finalmente hacia Hazar-Haticón, en la frontera con Aurán. De modo que el límite norte irá desde el mar Mediterráneo hasta Hazar-Enán, en la frontera entre Hamat al norte y Damasco al sur. La frontera oriental arranca entre Aurán y Damasco y desciende al sur por el río Jordán, entre Israel y Galaad,
pasa el Mar Muerto y sigue en dirección sur hasta llegar a Tamar. Esta será la frontera oriental. La frontera sur irá en dirección occidental desde Tamar hasta las aguas de Meriba en Cades, y desde allí seguirá el curso del arroyo de Egipto hasta el mar Mediterráneo. Esta será la frontera sur. Por el lado occidental, la frontera será el mar Mediterráneo, desde la frontera sur hasta el punto donde comienza la frontera norte, frente al Lebo Hamat. Dividan la tierra entre las tribus de Israel dentro de estos límites. Repártanse la tierra como asignación para ustedes y para los extranjeros que se hayan unido a ustedes y estén criando a su familia en medio de ustedes. Ellos serán como israelitas de nacimiento y recibirán una asignación entre las tribus. Estos extranjeros recibirán tierra dentro del territorio de la tribu con la cual ahora viven. Yo, el Señor soberano, he hablado. Capítulo 48. La siguiente lista corresponde a las tribus de Israel junto con el territorio que recibirá cada una. El territorio de Dan está ubicado en el extremo norte. La línea fronteriza sigue la ruta de Etlón hasta el Lebo Hamat y luego continúa a Hazar-Enán en la frontera con Damasco, con Hamat por el norte. El territorio de Dan se extiende a lo ancho de todo el territorio de Israel, de oriente a occidente. El territorio de Aser queda al sur del territorio de Dan y también se extiende de oriente a occidente. El territorio de Neftalí se ubica al sur del territorio de Aser y también se extiende de oriente a occidente. Luego sigue Manasés al sur de Neftalí y su territorio también se extiende de oriente a occidente. Al sur de Manasés está Efraín, después Rubén y luego Judá. Todos los límites se extienden de oriente a occidente. Al sur de Judá está la tierra apartada para un propósito especial. Esa porción tendrá 13 kilómetros con 300 metros de ancho y se extenderá al oriente y al occidente igual que los territorios tribales, con el templo en el centro. La tierra apartada para el templo del Señor tendrá 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Para los sacerdotes habrá una franja de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 5 kilómetros con 300 metros de ancho, con el templo del Señor en el centro. Este terreno está apartado para los sacerdotes ordenados, es decir, los descendientes de Sadoc, quienes me sirvieron fielmente y no se extraviaron con el pueblo de Israel y los demás levitas. Esa será su porción especial, la tierra más sagrada, cuando se haga la repartición. Junto al territorio de los sacerdotes estará la tierra donde vivirán los demás levitas. El terreno asignado a los levitas tendrá la misma dimensión y forma que el terreno que pertenece a los sacerdotes. 13 kilómetros con 300 metros de largo y 5 kilómetros con 300 metros de ancho. Las dos porciones juntas medirán 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Ninguna parte de esa tierra especial podrá venderse, ni será canjeada ni usada por otras personas, pues pertenece al Señor. Es tierra consagrada. Al sur del terreno sagrado del templo se asignará una franja adicional de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 2 kilómetros con 650 metros de ancho para uso público. Casas, pastizales y espacios comunes, con una ciudad en el centro. La ciudad medirá 2 kilómetros con 400 metros en cada lado, norte, sur, oriente y occidente. Estará rodeada por 133 metros de campo abierto en cada dirección. Fuera de la ciudad, habrá un terreno agrícola que se extenderá 5 kilómetros con 300 metros al oriente y lo mismo al occidente, por el límite del terreno sagrado.
Esta tierra de labranza producirá alimentos para la gente que trabaje en la ciudad. Podrán cultivarla los miembros de las diversas tribus que vayan a la ciudad para trabajar. Todo este terreno, incluidas las tierras sagradas y la ciudad, forma un cuadrado de 13 kilómetros con 300 metros de lado. Los terrenos restantes, al oriente y al occidente de las tierras sagradas y de la ciudad, pertenecerán al príncipe. Cada uno de estos terrenos medirá 13 kilómetros con 300 metros de ancho y se extenderán en dirección opuesta uno de otro, hacia los límites oriental y occidental de Israel, con las tierras sagradas y el santuario del templo en el centro. Por lo tanto, la tierra del príncipe abarcará todo lo que esté entre los territorios asignados a Judá y a Benjamín, con excepción de los terrenos separados para las tierras sagradas y la ciudad. Los territorios asignados a las demás tribus son los siguientes. El territorio de Benjamín está al sur de las tierras del príncipe y se extiende por toda la tierra de Israel de oriente a occidente. Al sur del territorio de Benjamín está el territorio de Simeón, el cual también se extiende de oriente a occidente. A continuación, está el territorio de Isaacar, con los mismos límites al oriente y al occidente. Luego sigue el territorio de Zabulón, que atraviesa la tierra de Israel de oriente a occidente. El territorio de Gad está situado al sur de Zabulón, con los mismos límites al oriente y al occidente. La frontera sur de Gad va desde Tamar hasta las aguas de Meriba en Cades, y de allí sigue el arroyo de Egipto hacia el mar Mediterráneo. Estas son las asignaciones que se apartarán como posesión exclusiva de cada tribu. Yo, el Señor soberano, he hablado. Estas eran las salidas de la ciudad. En la muralla norte, cuya extensión es de 2 kilómetros con 400 metros de largo, habrá 3 puertas y cada una llevará el nombre de una tribu de Israel. La primera llevará el nombre de Rubén, la segunda de Judá y la tercera de Leví. En la muralla oriental, que también mide 2 kilómetros con 400 metros de largo, las puertas llevarán el nombre de José, de Benjamín y de Dan. En la muralla sur, también de 2 kilómetros con 400 metros de largo, las puertas llevarán el nombre de Simeón, de Isaacar y de Zabulón. Y en la muralla occidental, también de la misma longitud, las puertas llevarán el nombre de Gad, de Aser y de Neftalí. El perímetro total de la ciudad tendrá una extensión de 9 kilómetros con 600 metros, y desde ese día, el nombre de la ciudad será: El Señor está allí. La primera carta de Juan, capítulo 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Queridos amigos,
No les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento, y ustedes también la viven. Pues la oscuridad está desapareciendo, y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les escribo a ustedes, que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene, y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu, y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también.
Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo, y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que, cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Carta de Pablo a los Colosenses capítulo 3 versos del 1 al 3. Gracias por permanecer con nosotros. A Dios damos gracias por haberte acompañado en este tu gran esfuerzo de leer su palabra todos los días. Que la gracia, el amor y la paz de nuestro Padre eterno y su Hijo amado Jesucristo sea con todos. Amén.